Semana que comienza, año que se acaba, un año que viene, otro que se va. Y esta es la última semana que tienen los actores chavistas y los actores falsarios para fingir que compiten por algo que se va a decidir, dicen ellos, en unas supuestas elecciones el próximo domingo, donde nadie va a elegir nada. Y entonces los escucharemos el próximo lunes diciendo: mamá, ¿dónde están los juguetes? Mamá, el niño no los trajo. Mamá, no leyó mi cartica. Na, 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 na. Esas cosas las vamos a ver, Neomar Hernández. Buenas tardes. ¿Tú crees que lleguemos a tanto? ¿Tú crees que de verdad lleguemos a Por tanto? supuesto, pero es que por supuesto, mamá, ¿dónde están los juguetes? Esa Tú gente va a sabes que salir con este esa. cuadro que tengo yo aquí atrás, estoy pensando, este es el cuadro de las elecciones del 21 de noviembre. Pues fíjate, están en una mesa todos, ¿no? Todos los delincuentes No, allí ese, no, no, no. sentados. Ese es no, no, esa es la mesa de la unidad. No, pero esta es la mesa de la unidad ampliada, con el frente amplio y de paso con el PSUV. Ahí están sentados todos. Ah, y los No, independientes también. Ahí está el bueno, Carri también. Mira, el Carri es bueno, el que está allá atrás. El Carri es el que lo perdón. dejaron, no, le quitaron la silla. El Carri le quitaron la silla y se quedó parado allá atrás. ¿Quién le quitó la silla a Carrie? Este, ¿Cómo se llama? Tomás Guanipa. Tomás Guanipa le quitó Tomás la silla a Guanipa. Carri. No Sí. creo. ¿Sí? ¿Cómo? ¿No crees? No entiendo cómo se le Pero quitó. el candidato a la unidad no es Guanipa, pues en Caracas. Ah, pero es que la unidad existe. Bueno, y dicen ellos. Entonces dicen, bueno, el candidato de la unidad es Ay, no, qué cosa Tomás tan Guanipa. patética. Una cosa Y súper en patética. Miranda es David Uzcategui. Miranda pero es que todo eso es mentira. Claro, porque tú lo has dicho, es un elenco. Esta semana se acaba el No, casting. pero que aquí Es un hay, casting, ¿ves? bueno, pero un casting bien balurdo. Así Sí. como hay un metaverso, ¿verdad? Hay un metafalsario. Ujú. Porque fíjate, la semana pasada nosotros vimos el show de Carlos Ocariz, quien intentó llorar a la hora de que renunciaba a su candidatura y no sabíamos si lloraba o si se aguantaba la risa por un chiste del que se estaba acordando, porque ese es el problema con los gagos. Entonces el tipo hacía ese esfuerzo como para conmoverse y tal. Entonces hacía una cosa así y uno decía: ¿será que no le sale la palabra? ¿Será que no le sale el llanto? ¿O será que está aguantando la risa? Nunca supimos. Pero ese show barato, que igual que en un escenario fingió Carlos Ocariz, ese dolor barato, en realidad es una gran mentira, porque el CNS lo dijo. No podemos aceptar ese cambio porque hace 48 horas venció el lapso para aceptar los cambios. Él lo sabía. Si él tenía 3 días grabando videos diciendo: faltan 72 horas, por favor, buscate, que yo te pido, por favor, vamos a sentarnos y te invité y no llegaste. El 72. Después sacó los otros videos. Faltan 48 horas, Uzcategui. Yo te pido, por favor, Uzcategui. Porque de paso, ¿no? De paso, Ocariz, que suplicio tener que decir el apellido de Uzcategui para una persona con ese problema, ¿no? O sea, es como que le diga Paranguaricutirímico. Entonces, me acuerdo, tenía un amigo, voy a contar un chiste cruel. Un amigo, un gran Más amigo. cruel de lo que ya está. O sea, pues tú tienes rato en modo Claro, ¿no? crueldad completa. Estás Claro, yo cruel. tengo mi repertorio, compañero. No, vale, Un terrible. gran amigo mío, que es el capitán Enrique dos Santos, alias La Rana, eh, bueno, de Avenza. Yo lo conocí en estos avatares que me ha llevado la vida por la aviación. Entonces, una vez yo no me recuerdo en cuál aerolínea era, y había una señora que tenía ese problema que llaman labio leporino, Uh -huh. que los venezolanos normalmente llaman chingo y que algunos, creo que los orientales lo llaman boquinetos. Entonces, pero esta señora era una echadora de broma colosal. Esa se metía con todo el mundo, eso es cierto. Entonces, la rana, por supuesto, la tenía agarrada con ella. Entonces, cuando la veía, le decía: mira, ven acá, ya te aprendiste la canción que te dije.
yo le dije a ella que se aprendiera la canción Carrao, Carrao. Desgraciado. Enrique Dos Santos, un gran saludo, porque de verdad que... Una plaga, pero una plaga. Sí. Yo aprendí, es que la aviación es así, mira. Entonces, ¿cuál es el show? O sea, ¿cuál es el show? Este tipo sale y dice, voy a renunciar a áreas de la unidad. Si querías renunciar a áreas de la unidad, tenías que haber renunciado 72 horas antes, no 24 horas después. Entonces es mentira. Él no renunció a áreas de ninguna unidad. Él simple y sencillamente tiene la orden de mantener su candidatura allí para que esa tarjeta de la unidad se desvíen los votos, para no darle la tarjeta de la unidad a nadie, y mucho menos a Uzcategui, porque Uzcategui es enemigo personal, jurado de Enrique Capriles, que es el patrono principal de Ocariz. El patrono, o sea, porque es como un santo. Su santo patrono, claro. ¿Es la iglesia que de los Capriles de los últimos días? La iglesia de los caprilistas de los últimos días, que ya cada vez quedan menos. Ah, sí, y Ocariz, que es presbítero en esa iglesia. No, Ocariz es monaguillo. No vale. Es presbítero. No, monaguillo. Es diácono. No, diácono no. ¿Tú sabes cuál es el origen de ese enemistad? Tú sabes que el diácono se puede casar, ¿no? Entonces, Ocariz está casado, entonces puede ser. Bueno, yo creo que ya no, yo creo que ya no. Bueno, mira, me dijeron por ahí que regresó a la soltería, que el tipo está salado. Mira, volviendo al tema. Dios mío, retírate. Mira. El tipo no lo logró de ninguna manera, pero oye, escúchame. Porque esto es importante. No, casi, pero si quieres me dejas hablar, pues. Bueno, estoy hablando por 15 días de silencio. Claro, es verdad, ahí sí te la concedo, dale. Ahí está, escúchame esto. Cuando Capriles cayó preso siendo alcalde de Baruta, el presidente del Consejo Municipal era David Uzcategui, de su propio partido, Primero Justicia, pero de una ala distinta. Cuando Capriles cae preso y pasan 3 meses de su prisión, David Uzcategui decide, bueno, este tipo está preso. Y preso es preso y su apellido es Candado. Hasta aquí en esto. Capriles había dejado un alcalde encargado. ¿Qué quería hacer Uzcategui? Declarar la ausencia absoluta del alcalde y declararse él como alcalde encargado. Claro, porque era presidente del Consejo Municipal. Porque era presidente del Consejo Municipal. Es una interpretación ¿Cuál fue el alcalde encargado que dejó Capriles? No recuerdo. No me acuerdo. Algún medio pollo de ellos. De verdad no recuerdo cuál. Porque es algún medio pollo de ellos. El asunto es que los tipos, el tipo se inventa esa y se lanza a la sucesión en la Cámara Municipal y no logró el mínimo de apoyos para tirarse esa jugada, pero quedó al descubierto. Y Capriles, bueno, amoló ese cuchillo. Amolador. El amolador. Cuando Capriles sale de la prisión, ¿verdad? Por aquella sed de venganza, el tipo con el dice... raspado, y se grabó aquí el mundo. Sí. Bueno, porque tú sabes que ellos son enfermitos todos. Entonces él sale a casa y dice, ahora viene mi venganza. Ahora viene mi venganza. ¿Y qué pasó? Cuando él decide ser gobernador de Miranda, se abre el tema. Para empezar, a Uzcategui no lo pudo mover de allí, porque recuerda que en el año 2004 hubo elecciones donde se renovaron los mandatos de alcalde, pero no se renovaron los mandatos de concejales. Entonces Uzcategui siguió ahí, no se lo pudieron pegar. En el 2008, cuando vienen otra vez las elecciones a la alcaldía y las elecciones a la gobernación, el régimen le abrió las puertas, porque otras cosas hay que contarlas, le abrió por completo las puertas. El pacto con Capriles ha sido renovado en varias ocasiones.
¿Qué logró Porque Capriles? Uzcategui es inhabilitado, ahí inhabilitan. Uzcategui era candidato a alcalde. Porque Uzcategui quería ser el sucesor de Capriles, porque Uzcategui Claro. era protegido de Julio Borges. Ah, Claro, amigo. no sabía. Uzcategui quería ser alcalde de Baruta y ocurrió que en el tiempo en que él fue presidente de la Cámara Municipal y que estuvo en ese carguito, parece que lo pusieron a firmar algo. Apareció entonces una abogada que introdujo un recurso ante la Contraloría General de la República denunciando la acción de David Uzcategui. ¿Quién era esa abogada? Una historia patria, una señora llamada Aurora Blight, ¿Qué es? hermana de Gerardo Blight. Ah, mira, ve. Es que esto es como la historia de la colonia. Todos son primos, son Claro, hermanos. hermana de Gerardo Sí. Blight. Inhabilitan a David Uzcategui, no puede repetir como concejal, ni se puede lanzar alcalde. ¿Y quién es el candidato a alcalde? Gerardo Blay, Gerardo. el hermano de la abogada que introdujo el recurso que inhabilitó a David Uzcategui. Acá me estoy enterando de esto después de tantos años. Capriles, para ser gobernador, tenía que superar un gravísimo escollo, que era que la candidatura más fuerte que había en aquel momento era la del exgobernador Enrique Mendoza. Y cuando se pensaba que iba a ser imposible lograr la unidad en ese municipio, al señor Enrique Mendoza lo inhabilitaron. Enrique Mendoza intentó defenderse lanzando la candidatura de un exgobernador del cual él había sido el sucesor, Arnaldo Arocha. Eso, bueno, eso duró lo que dura un suspiro en un chinchorro. Uh-huh. Y hubo una cuarta situación importante, la inhabilitación de Leopoldo. Que era aspirante a la alcaldía mayor de Caracas. Claro, pero es que ni Leopoldo ni Capriles estaban aspirando a ser gobernadores ni alcaldes mayores de Caracas. Eso no era lo que ellos estaban aspirando. Ellos estaban aspirando a ser candidatos presidenciales del 2012 y para eso necesitaban ser uno gobernador de Miranda y el otro alcalde mayor de Caracas. Cuando el régimen inhabilita a Enrique Mendoza, inhabilita a David Uzcategui e inhabilita a Leopoldo, le deja abiertas las puertas a Capriles para que llegue a gobernador de Miranda, para que conserve los negocios del municipio Baruta, designando además a su sucesor y eliminándole los contendores internos que podían hacerle daño, sacándole cosas, y etcétera, etcétera. Y así llega el señor a ganar unas primarias en el año 2012, unas primarias organizadas por el CNE con las mismas máquinas hechas por Smartmatic, empresa que hace año y medio, hace 2 años, dio una rueda de prensa a su directivo diciendo que ellos habían trampeado todas las elecciones. Entonces, ¿cómo es la cosa aquí? ¿Dónde está esta partida de imbéciles que van a meterlos en el récord de Guinness de los imbéciles que van ahí como unos pendejos el domingo a estar votando diciendo que el voto de ellos vale? Debe ser que están comiendo de la varilla de desayuno, almuerzo y cena, porque a quién se le ocurre, Dios mío, por favor. Mira, yo recuerdo el año 2008. Todo esto es historia y es verificable. Claro que es historia, claro que es historia. Yo recuerdo el año 2008, que es quizá el primer año en el que yo me empecé a interesar de lleno por la política, por meterme en política, porque antes me interesaba, pero desde el punto de vista de la historia, pues leyendo la historia y eso. Y te voy a decir algo, Daniel, la candidatura de Leopoldo López a la presidencia de la República era imparable. Capriles no figuraba en el mapa. O sea, Capriles era alcalde de Baruta, había estado preso, pero frente a Leopoldo López y el mito, o verdad, no sabemos qué fue, pero bueno, lo que se armó en torno a la gestión de Leopoldo López en el municipio de Chacao, ese hombre estaba predestinado a ser presidente de la República o al menos candidato, y eso es lo que se decía, frente a un Enrique Capriles que, repito, tenía una participación mucho más discreta. Recuerden que en el 2008 ya Leopoldo López había abandonado el barco de Primero Justicia. Leopoldo López abandona Primero Justicia en el 2007 o en el mismo 2008 y queda de alguna manera relegado al mando de ese prócer civil que es Manuel Rosales en el Nuevo Tiempo, ¿no? Pero Leopoldo venía de ser 2 periodos alcalde de Chacao, como había sido 2 periodos alcalde Enrique Capriles en Baruta, porque ellos empezaron al mismo tiempo, uno en Baruta y el otro en Chacao, pero la figuración pública, Daniel, o sea, y desde el punto de vista del carisma o de cómo era percibido,
Enrique Capriles quizá no era un perfecto desconocido, pero frente a Leopoldo López no era nada. Y después llega 2012, por eso esa aspiración, cuando a Leopoldo López lo inhabilitan, que de paso, entonces esa inhabilitación abre la puerta a Antonio Ledesma para que resucite políticamente, porque es la verdad, con todo el aprecio que yo le pueda tener a Antonio, lo que sea. Pero Antonio Ledesma estaba muerto en el 2008. Yo recuerdo cuando se lanza la candidatura, digamos, antes de que se diga quién es el candidato de la unidad a la alcaldía mayor, y Antonio se lanzó y aquello, bueno, mucha gente hasta se burló porque dijeron, pero Ledesma hace rato que ya fue. Bueno, Ledesma se quedó con la candidatura, ganó la alcaldía mayor y después se religió a los 4 años. El caso es que en 2012, Leopoldo, que venía de un largo invierno o un largo verano, no sabemos cuál de las dos, pero de un largo periodo de cesantía, digamos, en funciones, aparece como candidato presidencial, confrontando directamente contra Enrique Capriles para luego tener que hacer como en Dragon Ball Z, ¿no? Que se fusionaban. Entonces no era Goku y Vegeta, sino era Leopoldo y Capriles, era Capoldo. ¿Te acuerdas cuando surgió esa? Sí. Capoldo, el Capoldo Super Saiyajin. Que fue una de las primeras evidencias, una de las evidencias más palmarias de cómo en esa oposición falsaria y prostibularia quien manda es el capital. Oye, nos vamos a poner marxistas, aquí manda el gran capital. El que pone los reales, pero Neomar, pero ¿por qué vamos a ignorar eso? El que pone los reales. Ahora, ¿quién está poniendo los reales para esta campaña electoral? Vamos al corte y al regreso lo conversamos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antes de un buen almuerzo es indispensable una buena entrada, y en Il Sapore de la Nonna te ofrecen las mejores, como la deliciosa ensalada César, tradicional con tiras de pollo o con camarones, la rica ensalada capresa con rodajas de tomate fresco, queso de búfala y salsa al pesto, o las focaccias que crujen de sabor. Una delicia. Todo eso y más lo consigues en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Seguimos en Y Así Nos Va, aquí en Radio Caracas Radio. Hay que preguntarse las cosas más obvias. ¿De dónde sale el dinero para financiar las campañas en Venezuela? Esa ha sido una gran pregunta durante muchísimos años, inclusive desde antes de la llegada de Chávez al poder. Hubo una conmoción en los años 70, 80, cuando alguien se atrevió a decir en voz alta lo que todo el mundo sabía y no se atrevía a decir: que todos los financistas de campañas le metían dinero a todos los candidatos. Una de las cosas más, más terribles que ocurría era que medios de comunicación daban espacio en publicidad, es decir, le pagaban a los partidos con publicidad, o sea, le financiaban dándole publicidad en los medios, cosa que era muy importante, a cambio de puestos en las planchas.
había grupos editoriales y de medios que se jactaban de tener sus propias fracciones. Así llegó Miguel Enrique Otero a diputado, por ejemplo. Así llegó Miguel Ángel Capriles Ayala a diputado. Así llegaron varios, ¿no? Que se sabía que eran representantes del bloque de armas, de Rafael Poleo a senador. De la cadena Capriles. Claro, pero Rafael Poleo llegó a senador ya en los estertores, ya, cuando ya no había más nadie, porque en realidad Rafael Poleo era un gran hablador de tonterías diciendo que él era dirigente de ADECO, pero él jamás dirigió nada de la Acción Democrática, esa es la verdad. No, él estaba vinculado al mundo de la prensa, pero fíjate. Él no estaba en eso. Él llega a senador porque Alfaro lo pone a encabezar la lista al Senado por el Estado Vargas, al cual él solamente conocía porque tenía un apartamento allá en Caraballeda frente a los campos de golf. Mira. Y bueno, allá fue a tener, ¿no? Supuestamente la polémica con la inclusión de cuotas de los medios dentro de las planchas de los partidos, no solamente ADECO-PEI, pero sobre todo los dos partidos protagonistas del sistema, que son por supuesto ADECO-PEI, comienza en el primer gobierno de Caldera. De hecho, yo ahorita no recuerdo, Daniel, pero había una consigna que se rayaba en las calles de Caracas en esa época por la vinculación. Yo no recuerdo a quién quería postular COPEI en aquella época con el gobierno de Caldera, que yo creo que Caldera era uno de los que se oponía a esta práctica. No recuerdo qué fue, pero yo leí de esto. No, yo sí recuerdo que hubo un pacto con Capriles Ayala. Con Capriles Ayala, ¿verdad? Con Capriles Ayala. Un pacto con Capriles Ayala. Que le ponían Capriles Caldera Capriles. Y Capriles Ayala llegó a diputado. Creo que fue en 2 ocasiones, de hecho. No estoy seguro, pero eso era muy común. Además de eso, estaban las realidades regionales. El diario Panorama tenía que tener diputados. Ahora sí. Y así muchos otros. Los 2 grandes grupos, fíjate, Venevisión y Radio Caracas, yo no recuerdo que tuvieran... Era o sea, más sí, prensa, gente vinculada a los canales, sí llegó a estar en figuraciones políticas, pero yo no recuerdo de verdad que fuese una cosa así tan abierta como si lo era con los medios, con la prensa escrita, y quizás era un poco más, bueno, tenía cierto poder en la opinión pública superior al que podían tener los canales de televisión, a pesar de todo. Yo recuerdo el caso de Marianela Salazar, que llegó a concejal en el entonces municipio Sucre, pero Marianela Salazar estuvo en la política. Yo creo que ella no fue cuota de nadie, sino que ella decidió incursionar. Recuerdo el caso de Vladimir Hessen, ¿no? Que siempre estuvo en los medios, particularmente en los medios del grupo 1BC de esta casa. Sí, pero Vladimir Hessen fue diputado por un partido minoritario. Sí, claro, pero no, que yo recuerde, ese no era el partido de Radio Caracas. Que yo recuerdo. El NGD, la Nueva Generación Democrática. No lo veo así. Hubo otros que utilizaban sus medios para garantizarse ellos salir. Era el caso o sus columnas de prensa, era el caso de este bandido que todavía anda por ahí, Gastón Guisantes, con el partido Opina. Era un denunciante de oficio, siempre aparecía por ahí. Por la Barría. Había otro, bueno, pero la Barría era otra cosa, ¿no? La Barría era un tipo, ¿no? Pero habían otros delincuentes. Orlando Fernández Medina era uno. Y así otros muchos más. Yo recuerdo que habían inclusive casos, escándalos de ese tipo, ¿no? Por ese tipo de cosas. Pero más allá de todo eso, ¿a dónde se llega? ¿Quién financia las campañas hoy? Eso debe ser una gran pregunta, sobre todo si estamos hablando de una situación en la que las actividades del narcotráfico en Venezuela están llegando a un nivel en el que ya son plenas y claramente visibles. En estos días se supo porque el propio Estado chavista hizo público que ellos habían realizado una acción de contención en San Juan de las Galdonas ante la actividad de grupos del narcotráfico. Ellos eran los únicos que no sabían que en San Juan de las Galdonas hay narcotráfico.
O sea, ya fueron a tener y tiraron unos helicópteros, una cosa, y entonces lograron neutralizar a una banda de narcotraficantes, a 15. Imagínate tú. Entonces ahí uno pregunta, ajá, ¿cuántos mataron? 15, ¿cuántos dejaron? Entonces, viendo esas cosas así, Neomar, uno se pregunta, ¿de dónde está saliendo ese dinero que según los cuentos nos está llegando, que le reparten a los activistas que van a las cosas de cada partido? Que si $5 por ir a acompañar al candidato, que si $10 por ir tal cosa. ¿Dónde está saliendo ese dinero? Daniel, tú y yo estuvimos en política. Claro. A nosotros no nos pagaron la estadía en la política. Yo creo que más bien perdimos plata estando en política. Yo perdí, pero, sí. Yo gastaba mi sí, tú perdiste. Yo quizás no perdí porque yo no invertí. Yo no tenía plata en esa época. No, ahorita no es que tenga mucho, pero por supuesto que tengo más de la que tenía en esa época. Entonces, así de mal estaba. El caso es que nosotros sabemos cómo se maneja el clientelismo partidista en este país. Pero ahorita la cosa es muy... Yo quiero permitirme un cuadro, una imagen solo para describir qué es lo que está pasando. Quien haya visto cualquiera de las manifestaciones que hace cualquiera de estos partidos, los llamados alacranes, los que no son alacranes, pero son de la unidad, los que son del chavismo, pero del chavismo rosado, los que son del chavismo de verdad, se va a topar con la realidad de que si una comitiva de esos partidos visita su comunidad, si llega al sector donde usted vive, usted va a ver un poco de carajitos detrás de alguien que es supuestamente como un coordinador, no sé, de lo que sea, depende del partido que sea, un secretario general, un coordinador, un presidente de un partido, no sé, lo que sea. Y uno va a ver unos muchachitos allí, que yo no tengo nada en contra de eso, porque yo también me metí muchacho en partidos, en uno solo, en Acción Democrática, que no tienen ni idea de lo que están haciendo. Y uno sabe muy bien, uno que ha pasado por allí, uno sabe qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que tú acabas de decir. A estos muchachos, probablemente unos muchachos que no tienen ni para comer, en muchos casos, que han abandonado los estudios, porque ven que ni estudiar es negocio, ni tienen cómo procurarse estudios en este país. Bueno, para ellos la nota es que le den $5 diarios, se lo dan por acompañar una caminata, o le dan $10, y salen bien, dicen, coño, ¿dónde me voy a ganar yo $10 diarios? Me los gano ahí haciendo el aguaje de que yo soy de determinado partido, haciendo campaña a favor de un candidato, trabajo, en teoría 2-3 horas en una caminata. Conozco gente, conozco unas chamas, porque así es como piensa uno de joven, o sea, eso es así, conozco unas chamas, dirán los chamos, las chamas dirán, conozco unos chamos, nos vamos de rumba después y listo, y me gasto los $10 y vivo mi vida feliz. Eso es, lamentablemente, el retrato de la mayoría de la campaña política que usted está viendo en estos momentos en la calle. Siéntese un momentico, de verdad, o sea, esto no lo va a desmentir en ningún momento la realidad. Tú te sientas un momentico a ver cualquiera de estas cosas que se hacen y tú no vas a conseguir allí. Es muy raro, quizá con algunos partidos como AD, bueno, que hay gente que tiene mucha gente desocupada, entonces, bueno, gente que prefiere no estar en su casa encerrada, entonces sale y acompaña, gente que tiene 40 años en AD y siempre han acompañado a los candidatos de AD, bueno, eso pasa en el interior del país, yo lo vi muchísimo. Gente que va porque, bueno, porque es una tradición familiar ya. Pero hay partidos que no existen realmente. Y eso hace que aún sea más ilógico el hecho de que tú tengas 80 tarjetas partidistas, tengas una gente haciendo unos debates sobre supuestos partidos en el CNE, con unos representantes en el CNE, de cosas que no existen. Estamos hablando de ficción. Entonces, cuando tú te sientas a ver a todos esos partidos, los muchachitos que van a la comunidad no tienen ni idea de a quién están candidateando, no tienen ni idea de dónde vienen. Y eso es en el chavismo también. Eso es en el chavismo, eso no es solamente en la oposición. Y ese es el estado de la campaña política, que no por ser así, Daniel, porque además eso lleva un gasto, ¿no? Pero no por ser así tan precaria, deja de ser escandalosa en términos de material POP. Tú sigues viendo que las vallas aparecen, tú sigues viendo que hay pancartas, tú sigues viendo que hay perifoneo, y eso vale plata, porque eso hay que pagarlo, eso no es de gratis. La política partidista vale plata, al menos en términos modernos, ¿no? Entonces, sí, la pregunta siempre será ¿de dónde sale la plata? Bueno, mi hermano, para ver de dónde sale la plata, hay que entender cuál es la dinámica económica de Venezuela, que no es tan simple de describir como que hay una bodegonización de Venezuela, pero se aproxima bastante al hecho. No es que solamente es los bodegones, es todo. Es un clima de normalización supuesta, donde, bueno, obrando en medio de ese clima donde la gente se fastidió de estar peleando para sacar a Maduro del poder, porque esa es la verdad, frente a una oposición que no es capaz de sacar a Maduro del poder, porque no lo entiende, porque no le da la gana, porque es cómplice por lo que usted le dé la gana, esa gente se dedicó
a normalizar este país y a vivir medianamente normal. Bueno, hay una gente que vive medianamente normal sabiendo las moderaciones de su alcance, ¿no? Pero hay otra gente que no, hay otra gente que está haciendo negocio, está haciendo plata parejo en este país. Y esa gente es la que está financiando la política. Si en una época se decía, cuando, eso que estabas hablando tú, bueno, eso está en los libros de Juan Carlos Zapata, que había empresarios que financiaban a 2 y 3 partidos al mismo tiempo, financiaban a AD, a Acción Democrática y a COPEI y a veces al MAS al mismo tiempo, le daban rial a los 3 banqueros. No va a ser así en la época de no, es que eso inclusive eso fue un escándalo en determinado momento, pero vamos a ir al corte y ya venimos con más de esta conversación. RCR les está presentando a Lara y RCN. Y así nos va por sus 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y así nos va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Ocurre en medio de esta gran desgracia que se está viviendo en Venezuela a nivel político, que algunos parceleros de la política creen que cuando uno hace una crítica a Uzcategui, uno está con Ocari. Y que si uno hace una crítica a Ocari, uno está con Uzcategui. También están los que forman parte de ese conglomerado bacteriológico que es la política, sobre todo a niveles regionales, donde no se salva a nadie. Y creen que, no, bueno, mira, mira lo que está haciendo fulano. Y tú también lo estás haciendo. Lo que se está viendo en el estado Miranda es una cosa espantosa. En el estado Miranda no hay quien cierre la puerta. Es una partida de bandidos todos. Todos los que están dentro es una partida de bandidos. Ahí son indefendibles todos. Lo que ocurre en el estado Zulia, por ejemplo, con Rosales, que Rosales le está haciendo muchísimo. Por favor, póngale gorra o una sombrilla a Rosales, porque con tanto sol se está derritiendo. La última vez que le vi la cara, bueno, se le está haciendo efecto la cosa, se está derritiendo. Y entonces uno dice, caramba, si eso está ocurriendo en el estado Miranda y en el estado Zulia, que son dos de los estados supuestamente más grandes e importantes, que no estará pasando en el Tamacuro. Eso debe ser, con el perdón de la gente del Tamacuro, que no lo estoy menospreciando, pero me refiero a que siempre ha sido un estado de menor población y de menor actividad económica comparado con Zulia, Miranda, Táchira y Anzoátegui, que han sido siempre los 4 principales estados del país. ¿Qué estará pasando en Cogede? Estado del cual nadie repara nunca jamás. ¿Qué estará pasando en Trujillo? Estado del que muy pocos reparan. ¿O qué estará pasando en Vargas? Ayer, por ejemplo, llamé a mi mamá. Con mi mamá, entonces no podíamos hablar. Y yo, pero Dios mío, ¿qué es ese escándalo que soy ahí? No, que aquí está un camión con una propaganda de Olivares, porque Olivares viene para acá.
Oliver Emboscada. Entonces hay que atormentar. Pero está ahí. No, viene a las 3 de la tarde. Ya eran las 10 de la mañana. Entonces tú tienes que atormentar a los vecinos, porque así de desgraciados son. Tienes que atormentar a los vecinos con esa lacra que yo no sé si fue que todavía persiste, pero eso es el perifoneo. Pero hay una cosa que yo detesté más que a un maldito con un camión vendiendo verdura con un parlante. O sea, mira, es que agarrarle el parlante, cortarle el cable y voltear el camión con tu verdura, nos lanzar las calles abajo. Imagínate entonces un político en eso. Un político en eso. Yo recuerdo, por cierto, había un señor que era de Acción Democrática, yo no sé si tú lo conociste, alias Chipilín. Yo no me acuerdo cómo se llama, Echarri era él. Echarri era su apellido, Chipilín. Chipilín, él asumió que él era locutor y que su trabajo era ser perifoneador. Entonces él iba a todo recorrido y entonces, mira, tienes que tenerme el parlante, que yo voy a hacerte campaña. Entonces tú lo veías en el municipio, qué sé yo, en el municipio Sucre, haciendo la campaña a un candidato de Primera Justicia. En el municipio Libertador, haciéndole candidato a Ledesma. En el municipio y en Vargas, haciéndole candidato. Entonces tú lo veías, toda parte tenía. Entonces él aplicaba una. Él agarraba el parlante cuando se estaba concentrando la gente, empezando a llegar para hacer la caminata. Entonces él te veía que llegaba. Entonces veía, y aquí está llegando el líder, el ahijado de Rómulo Betancourt, de Omar Hernández. Líder, un aplauso. Empezaba con eso. Y así con todo el que llegaba. Entonces veía un copellano y decía, aquí viene el ahijado de Rafael Caldera, heredero de la democracia cristiana, fulano, y así. Mira, Daniel, nosotros en la juventud de AD, ¿tú conociste Iguarán? Claro, Iguarán, claro, por allá. Iguarán era lo mismo. Iguarán de repente, cuando tú lo veías que estaba montado en un camión y él de verdad le decía, no, tienen que tenerme el parlando. Claro, bueno, eso lo hacía Chipilín. Pero ¿qué pasaba? Que Chipilín hacía todo eso y después que te había nombrado, la gente le decía que no me nombre, porque si me nombra me martilla. Entonces llegaba Chipilín y se paraba al lado y decía, oye, vale, ahorita te hice la cuña, oye, dame algo, vale, en mi casa no hay para comer. Era locutor completo porque metía anuncios en la cuña, en la locución que él hacía la locución completa. Oye, yo voy a estar aquí engañitándome, vale, gastando estas pilas de este parlante. Oye, vale, yo no quiero más hueso en la sopa. Esa era su frase. Yo no quiero hueso en la sopa. Yo me quedé con esa frase. Entonces yo, para salvarme del martillo, cuando lo veía, lo martillaba primero. O sea, coño, Chupiri, estoy mamando. ¿Qué tiene por ahí? No tengo nada. Pero te voy a tener. Pero, oye, pero todo el mundo te da, oye, le has martillado a todo el mundo. Dame para el pasaje. Y me dejó de martillar. Esos personajes están normalmente en la política. Pero el tema del perifoneo ya es una agresión al ciudadano. Que tú estés en tu casa y esté un tipo pegando gritos, o sea, si él va a ser el regidor local o regional, lo primero que debería hacer es garantizar que a ti no te van a perturbar con unos gritos en la ventana de tu casa. Que tú puedes ver televisión o escuchar música o dormir hasta tarde o dormir la siesta si te da tu perra gana, si que haya un imbécil pegando gritos. No, ellos van y violan. Lo otro es la contaminación que hay con esta propaganda de los volantes. Entonces, eso dejan tapizado todas partes con los malditos volantes esos que mandan a imprimir, que bastante real que salen. ¿No? Y ni hablar de los pendones. ¿No? Hay que ver la cara de esos pendejos guindando cuántos postes y cuántos semáforos hay. Bueno, porque ellos tienen. Cuando tú ves una cosa como. Entonces se multiplican los candidatos. Se multiplica por todas partes. Tú los ves en los municipios. Tú ves en un municipio 7 candidatos y los 7 candidatos cada uno pone 1000 pendones. Estos días yo vi al imbécil de José Manuel Olivares, que lo que tiene de gafo lo tiene de imbécil y lo que tiene de imbécil lo tiene de falsario, diciendo que cómo era posible que el candidato a gobernador del chavismo esté gastando, que no hay poste para tanto pendón. Este señor ha gastado una cantidad exorbitante de dinero guindando pendones que salen cada uno en promedio en $5. Entonces uno dice, ¿cómo sabes tú? Que salen $5 porque tú también mandaste ese pendón. Es imbécil, es que eres imbécil, es que no sirves para nada, eres un bueno para nada, no sirviste como médico, no sirves como dirigente, no sirves como hombre, no sirves como gente. Entonces un tipo que hizo su carrera a punta de guindar pendones y que se caía a golpes por los pendones, que se molestaba si usaban una foto que no era la que él había escogido
porque él lo que quería era ver su cara en un pendol, ese grandísimo imbécil, que por cierto ya debe haber reunido bastante para devolverse, porque José Manuel Olivares está haciendo una pasantía. Él está haciendo la rural, o sea, otra vez. O sea, después de haberse graduado de médico, él está haciendo otra vez la pasantía rural, la está haciendo en Vargas. El señor José Manuel Olivares ya tiene el pasaje comprado para irse a Miami con su nueva esposa, que está embarazada de 4 meses. Entonces, anda engañando a la gente. La hija del portugués, que es dueño de varios negocios allá en Vargas. Claro, él no es casado. Ahora tiene otra esposa. Bueno, él estuvo, claro, él se casó en el matrimonio que le arregló Tobías Carrero con una de sus empleadas, que lo hicieron en el mismo hotel donde se casó el hijo de Carneiro, también pagado por Tobías Carrero. Porque Tobías Carrero, si vamos a hablar de financista, tampoco es pendejo. Tobías Carrero le pagó el matrimonio. Tobías Carrero pone aquí, pone allá y pone más allá. Claro, Tobías Carrero le pagó el matrimonio al hijo de Carneiro, allá en el Hotel Marina Grande, y después se lo pagó en el mismo sitio a José Manuel Olivares. Y bueno, y allí con Lavillo fue eso, ¿viste? Con Lavillo y repartieron tabaco Coiba. Eso botaron la casa por la ventana. Entonces después tienen tanto trabajar y no tengo nada. Exacto. No tengo nada. Exactamente. Esa fue. Y si yo tuviera una novia que se llamara Fedora. No, eso sí, la flor del trabajo. La flor del trabajo. La flor del trabajo. La flor del trabajo. Exactamente. Bueno, ese sátrapa, pero él fue, entonces él se casa, se tiene a su hijo, se va del país porque lo estaban persiguiendo la Sayona. O quizás lo estaban persiguiendo el poco gente a la cual dejó guindada en tantas campañas pidiéndole real, porque él ha sido siempre un gran martillador. Entonces se va del país porque lo están persiguiendo. Ay, pobrecito, lo están persiguiendo. De repente la esposa regresa con el hijo y él se queda afuera. Y a la esposa no le hicieron nada. Después regresa él, pero divorciado y vuelto a casar. Y entonces está esperando su segundo hijo con su segunda esposa que vive en los Estados Unidos y que lo está esperando allá. Él no va a ser gobernador, nada. A él no le interesa ser gobernador. Él lo que necesita es real para pagar la cesárea. Entonces está aquí la gente con esa estupidez de que, de que hay que garantizamos el triunfo contra el chavismo si votamos por José Manuel. Hay que blindarlo. Un tipo que va a ser candidato por tercera vez, y no solamente va a ser candidato por tercera vez a la gobernación, sino que se busca al mayor papanatas y sinvergüenza de la política en la historia del Estado Vargas, que es a José Barreto alias Chucky, y lo pone de candidato a alcalde. Entonces, y que la dupla ganadora. ¿Cuál dupla ganadora? ¿Cuántas veces ha sido candidato a alcalde José Barreto? Barreto nació. Barreto nació siendo candidato. Yo desde que conozco, yo entré a Acción Democrática, ya Barreto era viejo, yo me fui a Acción Democrática, Barreto seguía ahí, me entero todavía que está en Acción Democrática y es candidato, o sea, Barreto debe tener como 150 años, debe superar a Henry incluso en edad, o es que empezó muy temprano, es precoz, Barreto el precoz, quizá. Yo lo que te puedo decir de Barreto es que yo recuerdo que él fue candidato, un tipo que tenía 30 años haciendo política y se lanza en unas primarias y le gana una actriz de telenovela como Fabiola Colmenares, lo revolcó, lo dejó en el piso tirado. Yo no me había separado más nunca. Además, un tipo al cual le han demostrado su latrocinio varias veces. Y el tipo sigue allí. Esto es como dice un amigo que vi este programa, tocayo tuyo, por cierto. Saludos a él. Él dice, es que estos tipos, lo que pasa es que la gente no se ha dado cuenta. Este es el modus vivendi de esta gente. Ahorita es que ellos están recogiendo, porque esto es como la historia de la cigarra y la hormiga, ¿no? De que el que guarda para el invierno, ellos están guardando para el invierno, porque entonces viene por lo menos, aquí les toca un desierto hasta 2024, que empiece la rapiña otra vez para ver quién va a ser candidato presidencial. Y entonces de aquí a allá hay que guardar. Entonces él dice algo muy sencillo, hay que dejar los desempleados a todos, porque son unos tipos que el empleo, el trabajo formal de ellos, ese candidato, porque de eso viven. Entonces la gente no se da cuenta de esa vaina, la gente cree, se pone a pintarse pajaritos y tal, que no sé qué, que tal. Eso que tú dices, ¿vamos a blindar qué? ¿Vamos a blindar qué? Bueno, van a blindar sus bolsillos, van a blindar sus bolsillos, porque son unos grandes ladrones. José Manuel Olivares ha sido un ladrón siempre. José Manuel Olivares le queda real de todas las campañas, porque él no puede justificar el tren de vida que se da. Él no puede justificar cómo demonios vivió todos estos años, supuestamente en el exilio y siendo perseguido.
O sea, pero lo que pasa es que nadie se lo pregunta. Entonces salen una partida de pendejos, ¿verdad? Que llegaron a viejos y no llegaron a gente allá en el estado Vargas, haciendo campaña por Olivares. No, porque es que la unidad, ¿cuál unidad? Partida de imbéciles. Vayan a cuidar a los nietos. Vayan a lavar, que llegó el agua. Es una gente, y aparte de eso, repitiendo estupideces. ¿Hasta cuándo repiten las mismas estupideces? Los mismos eslogan. Hasta parece que, no sé, se le fundió el cerebro a todo. Y yo he visto, y hay gente ahí que no respetaba. Ya yo le perdí el respeto. Un poco de imbécil, una gente que llegó a vieja haciendo el ridículo. No les da pena. Diciendo las mismas estupideces que decían en el año 80, en la campaña del 88, repitiéndolas ahorita. Saludando como Carlos Andrés. O sea, gente que no tiene sentido del ridículo. Entonces, los adecos de adentro y los de afuera, todos están haciendo el ridículo. Los copellanos de adentro y los de afuera, todos están haciendo el ridículo. O sea, una gente que no les da pena, porque es que no les da pena. No tienen hijos, no tienen nietos, que los vaya, abuelo, vaya para casa. Vamos, guárdese, abuelo, guárdese, vaya para casa. Vamos al corte comercial y venimos con más de Y Así Nos Va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena, lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna, en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Tenemos una buena cantidad de mensajes acá, vamos a leerlos en los minutos que nos quedan. Evelina Orellana, a través de nuestro chat en YouTube, nos dice: claro, Daniel, ese es el negocio, la propaganda, pendones por todas partes. Juan Rodríguez nos dice: señores, recuerden qué hizo Rosales cuando ganó las elecciones, se perdió, y cuando apareció le dio las elecciones a Chávez, igual que Capriles con Maduro, por eso yo no voto. Por aquí nos dice Evelina Orellana: ese Olivares es un vendido al régimen y por eso fue que regresó al país. Jean González dice: no peleaba con la sombra, sino con un pendón. Por aquí nos dice Blanca González: y no se diga a los pregoneros de iglesia, aspirantes a pastor de las nuevas iglesias con sus parlantes atormentando a las personas en las colas de plaza. Pero claro, ¿cómo va a poner orden un gobernador o un alcalde en la contaminación sónica producto del perifoneo si ese gobernador y ese alcalde y todos los políticos utilizan el perifoneo para hacer campaña? No hay quien cierre la puerta. Por eso es que el poner orden en Venezuela es tan difícil, porque el primero que fomenta el desorden es el que debería poner orden. Aquí nos dice María Teresa Fuenmayor: y justo llegan cuando estás durmiendo. Claro, porque ese es el sentido, despertarte y amargarte la vida. Es increíble eso. Hay un caso terrible, ¿no? De por donde lo veas, aunque claro, tiene sus bemoles, ¿no? Porque hay gente que te dirá que el Estado Nueva Esparta, cuando gobernaba Morel Rodríguez, era una cosa que estaba muy bien. Pero Morel Rodríguez fue gobernador de Nueva Esparta en la era de Jaime Lucinchi, puesto a dedo. Después fue gobernador electo. Fue gobernador electo. Sí. Daniel, Morel Rodríguez pasó en la gobernación hasta la última elección, pues cuando no pudo ser candidato y entró este muchacho Alfredito Díaz, que tiene 4 años allí, ¿no? Morel Rodríguez desapareció 4 años. Morel Rodríguez se sabe que fuera de Venezuela no vive mal, o sea, tiene todo. Tiene 80 años ya y ha vuelto a Venezuela nada más que para ser candidato. O sea, ¿cómo tú te explicas eso? Pero él estaba fuera de Venezuela, no sabía. Creo yo que sí.
Creo No, yo. yo creo que no. Yo creo que ese señor no sale en Nueva Esparta. De Nueva Esparta, ¿tú crees? No, cuando sale, no, Pero cuando sale de salió de la Margarita, gobernación. no, cuando sale de Margarita llega hasta Coche. Eso no sale más de ella. Eso es como Pero tú, Gómez. o sea, Eso es como imagínate una Gómez. persona. Ese es como Gómez que llegó, lo malo que llegó fue a Cúcuta. La era de Lucinchi, Daniel, fue hace 40 años en este país. Así Casi es. 40 años redondos. Casi Así es. 40 años redondos. Y estamos hablando de una persona que todavía está allí en la política regional. Es candidato, luego se lanzó otra vez. No, por él. y tiene a su hijo de diputado y a su nieto de alcalde. Y a Y su alcalde primo, del y a municipio su más rico, del municipio más rico. y a todos los primos, de candidatos a vaina, porque es una cosa impresionante. O sea, yo no sé, chico. Aquí nos dice Soraya Reyes, igualmente de gracia se regresará a Italia al día siguiente. Juan Santos dice, Dios los quiera, ellos se juntan. Alfredo Pérez dice, alguien que me aclare qué es un voto inteligente en una farsa electoral. Bueno, yo no sé, pregúntale a los inteligentotazos estos que le están mandando a votar. Nos saluda de Oklahoma Jessica Quijada. Por aquí nos dice Daniel Álvarez, eso es así, muchos de esos que no queden como gobernadores después se van a ir al exterior, ojalá los deporten, en lo que lleguen, que los manden de regreso. Aquí Alfredo Pérez dice, me declaro bruto, no sé cómo votar en una falsa elección. Aquí dice, ¿quién más tenemos por ahí? Tenemos, María Maxey dice, es época de zafa para los políticos, qué basura. Por aquí nos dice Jan González, la casta política, un negociado, no les importa a la gente. Alfredo Pérez dice, el alcalde de Vargas regalando televisores y la gente contenta, solo faltaba gritar no volverán. No, bueno, así son. Aquí dice Miguel Pérez. ¿Dónde está el mensaje de Miguel Pérez? Oye, se me perdió. Se acabó, se te perdió el mensaje y se acabó el programa, Daniel. Sí, no, aquí dice, no, quiero leerlo. Dice el señor Miguel Pérez, disculpa Daniel, eres un falto de respeto. Luego dice, antes de que me convides a no verte, ya lo hice, no te moleste. Y luego vuelve a escribir, ese gorrito se cree un dios. Y luego vuelve a escribir, el mismo que dijo que ya no nos estaba viendo, nos vuelve a escribir diciendo que me muera, que me vaya, modera tus palabras. Mira, imbécil, recoge latas de la vida, indigente de la nada, pobre diablo. Escucha bien lo que te voy a decir. Si tú quieres ir a votar en tu farsa electoral, ve y vota. Después que lo hagas, come toda de la amarilla que quieras. Pero nada de lo que hagas va a cambiar la realidad. El próximo domingo no hay unas elecciones. El próximo domingo hay una farsa. Y todo el que se preste para dicha farsa es un farsante. Sea elector, sea votante, sea candidato o sea aplaudidor. Si tú quieres ser uno de ellos, estás en tu libertad. Todo el mundo tiene derecho a comer pupú si lo desea. Yo creo en la libertad. Siéntete libre de comer todo el pupú que quieras, pero no me pidas que te respete, por favor, no me pidas que te respete, porque si tú tienes derecho a comer pupú, yo tengo derecho a no respetarte. Eso es todo lo que quería decirte, eso es todo lo que quería decirle a toda esa partida de ciudadanos falsarios y prostibularios que salen el domingo a votar y después entonces salen el lunes a decir, ay, porque te hicieron fraude. Porque si hubiésemos salido a votar todos hubiésemos ganado. No, la culpa es de eso que dijeron que llamaron a la atención, que se gana con la atención. Yo me lo sé, me lo sé de memoria, ya me sé. Había dos escenarios, ganábamos o perdíamos. Pues ya vienes tú con garganta, flauta, vale. Nos vamos. Vámonos, ya basta. Chao. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASÍNOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad